Amor por la iglesia, ese es el tema. Amor por la iglesia. En primer lugar, quiero que en estos versículos que hemos leído, veamos que Pablo ha exhortado a los corintios a que delineen sus vidas espirituales. Cuando hablo de que se delinee la vida espiritual, o qué es lo que le ha dicho el apóstol Pablo a esta iglesia, es con respecto a que deben de cambiar como creyentes sus conductas. Las conductas de los corintios, de acuerdo a lo que leemos en sus cartas y sobre todo en la primera carta, vemos que no era la conducta que podía ser avalada por Dios. Pablo les ha dicho que deben de ser santos, porque Dios es santo. Y que, por supuesto, al estar dentro de este ámbito de santidad, ellos podían tener comunión con Dios. Esto es lo que Pablo les ha venido expresando a esta iglesia, y esto es así por el hecho de que si un creyente o una iglesia no delinea sus pasos, es decir, no se enfila en el camino de lo que es la santificación, es una iglesia que va a carecer de la aceptación de Dios para atenderla. Es una iglesia o es un creyente que le restará el poder tener comunión con el Señor, por el hecho de que solo estando alineado, estando en condiciones óptimas, uno se puede acercar a Dios para expresarle, bueno, sus gratitudes, como también para expresarles sus necesidades. Pero cuando estamos en una condición no adecuada, aun cuando no dejemos de ser hijos, ¿verdad?, no vamos a poder tener comunión con el Señor. Y es ahí donde el creyente empieza, hermanos, a tener dudas de su vida espiritual. Empieza a tener dudas en el sentido de que dice, bueno, Dios no me oye, Dios no me responde, Dios no me ha ayudado. Pero siempre el problema consiste en cuanto al nivel de comunión que cada uno tiene para con Dios. Y esa comunión, por supuesto, tiene que ir aparejada con una vida consecuente, con una vida de santidad, con una vida alineada en el camino correcto. Esto es lo que Pablo ha estado trabajando para con esta iglesia. Ahora, en este sentido, esto no es otra cosa sino amor por la iglesia. Porque todo, hermanos, lo que vemos acá en el trasfondo de lo que hemos leído, lo que vemos acá es el interés del apóstol, el interés de Pablo, el interés de que ellos crezcan espiritualmente, el interés de que ellos tengan una mejor
o un mejor acercamiento al Señor. ¿Quién es el que puede desear eso para los otros, sino el que ama al otro? Es el que estará siempre a la manera de padre con los hijos, diciéndole: hijo, corrija esto, hijo, no haga eso. Y eso es la muestra del amor. Hermanos, la muestra del amor es cuando solo buscamos o se busca de la iglesia, como en el caso de Pablo, se busca ese crecimiento espiritual. A veces uno puede decir, bueno, en este caso Pablo no le llevó, diríamos, alimentos físicos a la iglesia. Pablo no les llevó una ofrenda a la iglesia o a las iglesias, y de esa manera el apóstol podía mostrar su amor por ella. Pero no hay mayor amor, hermanos, que se pueda manifestar en la vida de la iglesia. Es que cuando alguien está al frente de la iglesia y su deseo es que esa iglesia crezca, y su deseo es que avancemos en la santidad, avancemos, hermanos, para ser mejores hoy que ayer, ese es el mejor amor. Porque la canastita que pudiera dar el pastor, eso pues es bueno, pero la muestra del verdadero amor dentro de la iglesia es cuando, por ejemplo, el hermano diácono está instando a sus consiervos a que mejoren. Ese es muestra del amor. Eso es muestra de que alguien ama al otro porque quiere que esté en la línea de Dios, y al estar en la línea de Dios, pues es un hecho que lo tenemos todo. Porque media vez nosotros estemos de alguna manera, hermanos, alineados o siendo coherentes con la vida espiritual, nosotros podemos acercarnos, como dice el escritor a los Hebreos: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Pero ¿cómo nos vamos a acercar? ¿Nos vamos a acercar todos manchados? ¿Nos vamos a acercar todos llenos de rencores? ¿Nos vamos a acercar llenos, hermanos, de pecados? Llenos, no, aun cuando seamos creyentes, es imposible que el Señor nos atienda. Y en ese caso es donde vienen las frustraciones de la vida de la iglesia o de las personas que pertenecemos a la iglesia. Pero el amor siempre no se va a mostrar de una manera como se entiende que es alguien que ama. El amor aquí lo está mostrando Pablo cuando su interés no es por nada de lo que los corintios puedan darle, de lo que los corintios puedan ofrecerle. El amor se muestra acá del apóstol por el deseo, por el empeño de él de que ellos crezcan espiritualmente. Por ejemplo, el versículo que leíamos, vea lo que dice admitirnos. Cuando dice admitirnos en el verso 2 del 7 de la segunda carta a los Corintios, dice admitirnos: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Dicho de otra manera, el apóstol está diciendo en ese versículo que él no había llegado a Corinto, o no había fundamentado la iglesia de Corinto para aprovecharse de ella, para abusar de ella. Y esta es la muestra, hermanos, del amor que el apóstol tenía para la iglesia. Aquí les está diciendo: bueno,
admítanos. ¿Qué quiere decir admítanos? Lo que quiere decir es que los corintios, hermanos, estaban estrechos para admitir en sus corazones a Pablo, aun cuando el apóstol lo que deseaba para ellos era el crecimiento espiritual. Por eso es que él expresa aquí admitirnos. Admitirnos quiere decir acéptennos. Yo no tengo nada de interés de otras cosas de ustedes. Admítannos, acéptennos. Por ejemplo, veamos en otra versión dice, hagan lugar para nosotros en su corazón. Y dice, a nadie hemos agraviado. Dicho de otra manera, Pablo nunca abusó de ninguna de las iglesias, aun cuando él fue el que en muchas de estas las fundó. Pero él nunca abusó. Y en este caso dice, a nadie hemos agraviado. El mensaje del apóstol siempre fue en aras de construir y no de destruir. Y dice que a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido. Nuestras conversaciones, nuestras reuniones, está diciendo el apóstol, siempre ha sido para bendecir. No ha sido para corromper a nadie. Y dice, a nadie hemos explotado. En esta parte, a nadie hemos explotado, sino que siempre, hermanos, el propósito del apóstol Pablo siempre fue, tanto en una iglesia como en otras iglesias, siempre fue el deseo de que se creciera espiritualmente. Es importante esta palabra que estoy repitiendo del crecimiento espiritual, porque eso es lo que traerá, hermanos, nuevas experiencias en la vida de la iglesia. El crecimiento espiritual, eso será lo que nos permitirá alcanzar sueños o objetivos cuando haya un crecimiento espiritual, cuando podamos nosotros tener ya una madurez en este campo. Pero mientras estemos nosotros en los niveles todavía de niños, hermanos, el niño no puede disfrutar de las riquezas, diríamos, de lo que pudieran proveerle los padres. Por ejemplo, si usted tiene un bebé, usted viaja a un lugar con ese bebé, él ni sabe que viaja. Usted puede ir a cualquier parte en avión o en cualquier transporte, ese bebé no sabe porque es bebé. Pero si ese bebé ya es adulto o ya es, hermanos, alguien que ha crecido y que ha comprendido los beneficios de la vida, esa persona va a disfrutar, esa persona va a aprovechar. Y eso es lo que no se logra cuando estamos siempre en la niñez espiritual. Eso es lo que no se alcanza cuando uno siempre sigue siendo bebé en el aspecto de la vida espiritual, que todavía uno se sigue, hermanos, se sigue manteniendo en esa hábitat que no es ya la correcta. El creyente, dice la palabra, que su dinámica es y debe de ser como la luz de la aurora, porque la luz de la aurora no se queda estancada, sino que sale y se va levantando ese sol hasta que llega, hermanos, a su estabilidad del mediodía. Esa es la dinámica de la vida espiritual. Entonces, cuando Pablo está
e interesado, hermanos, no en lo de los corintios, sino en el crecimiento espiritual. Eso no es otra cosa sino alguien que los ama, alguien que como padre les ha dicho el apóstol: les amo y lo que quiero es que despierten, que se levanten. Es un hecho que allá en la primera carta les ha dicho: yo pensé que ustedes habían crecido espiritualmente, pero no, les dice, porque todavía necesitan leche cuando ya deberían de comer alimento sólido. Es decir, es el interés de alguien que ama para empujar a una iglesia a que crezca, a que avance. Por ejemplo, esto lo vemos también en el caso de Pablo, cuando le dice allá a los de Éfeso en su capítulo número 20 y verso 28, les está diciendo: yo no vine aquí, le dice, por oro o por plata. Yo vine a ustedes por sus almas. Qué bueno, hermanos, que hayan personas que no anden detrás del dinero de los otros. Qué bueno que hayan personas dentro de la iglesia que su interés no sea el explotar a la iglesia, como Pablo está diciendo acá. Damos un amén, iglesia. Qué bueno hallar personas probas, personas que aman, personas que lo que quieren, vuelvo a repetir, es el avance espiritual y no las cosas de la iglesia o no las cosas materiales. Por eso es que aquí el apóstol Pablo les dice como un reclamo: admítanos, admítanos. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado o a nadie hemos explotado. Yo me pongo a pensar, hermanos, cuando estaba viendo esto, que dicha la de los corintios, que dicha la de esta iglesia, que tenían a alguien que lo que buscaba era eso para ellos. Qué bueno es que, hermanos, aun cuando los siglos han pasado y la iglesia sigue batallando en esta tierra, qué bueno es que encontremos personas que nos guíen y que sea siempre ese, hermanos, el sentir de ellos, de que empujen a la iglesia hacia adelante, hacia la santidad, hacia el crecimiento espiritual. Qué bueno que no es que están ahí al acecho de a ver qué le rasco a este, de a ver qué le consigo a este, que es, hermanos, una conducta que se está dando en estos tiempos. Hay personas que, bueno, ingresan a ministerios, pero no ingresan porque Dios los ha llamado. Ingresan a los ministerios, es decir, a estar frente de una iglesia, ingresan porque tiene algún interés de un modo viviendo en ese ideal. Tienen un interés, dice: aquí me va a ir bien, por fin allá fracasé en el negocio, fracasé en el trabajo, tal vez aquí no fracaso. Qué triste caer en las manos de un lobo que lo que está viendo y lo que está, hermanos, siempre a la expectativa es: ¿qué puedo lograr? Pero qué lindo cuando vemos acá a este hombre de Dios que le dice: yo a nadie de ustedes he explotado, yo no he buscado ningún beneficio de usted. Y es más, usted sabe que el trasfondo de Pablo con los corintios, hermanos, usted sabe una cosa, que él ni les aceptó la ofrenda para mantención de él y del equipo que andaba con el apóstol. No se los aceptó, porque Pablo no andaba detrás del pisto de nadie. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
Pablo no andaba, hermanos, predicando la doctrina de la prosperidad. Pablo no estaba en ese asunto. Pablo predicaba la doctrina de la prosperidad espiritual. Qué bueno caer en manos de ese tipo de gente. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es la muestra de que alguien ama a la iglesia, porque lo que busca es su bienestar espiritual. La palabra amor se puede expresar. La palabra amor es fácil decirla, pero la palabra amor en este campo debe de expresarse con hechos. ¿Cuál era el interés de Pablo? No les agarraba, pero ni la mantención que tenía derecho como apóstol. Decía, no, yo no necesito, y no era por orgullo del apóstol, era porque habían habladas, era porque lo acusaban, era porque decía, algunos contrarios a él decía, Pablo está por las ofrendas, Pablo está por el diezmo, pero Pablo no andaba detrás de las ofrendas ni de los diezmos. Pablo andaba detrás de las almas de sus hermanos, de los seguidores de Cristo. Él estaba por construir, él estaba para que avanzaran, él estaba para que crecieran. Y eso es la muestra de que alguien ama a la iglesia. Cuando a usted se le dice, lea. Cuando a nosotros se nos dice, congréguese. Cuando a nosotros se nos dice, sirva. Cuando a nosotros se nos dice, desde un púlpito se nos dice, sea diferente. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Cuando se nos dice, usted tiene que mejorar su conducta, usted tiene que ser, ya las cosas viejas debieron haber pasado. Usted debe, ¿y qué es lo que se hace por lo general? La gente lo que hace, o los miembros de alguna iglesia, lo que hacen es molestarse y dicen, yo soy así y yo pienso así y yo no me sacan porque yo soy quien soy. Y más bien ven como ese insistir de aquella persona que les está instando, vamos, oremos, ayunemos, santifiquémonos, sirvamos. Lo ven mal. Lo ven mal y dicen, piensa que yo tengo el tiempo para eso. Eso está bien para los que tienen tiempo. Siempre me dice lo mismo. ¿Y qué es la reacción? Es incomodidad. Pero cuando a nosotros nos diga, así como en el caso de Pablo, cuando usted escuche una predicación que lo instan, hermanos, a soplarse el polvo, que lo insta a soplarse, a despegarse de los pecados, que a usted lo instan, hermanos, a que se sumerja al servicio de Dios, a que busque y que lea. Esas palabras son de alguien que nos aman. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Esas palabras son de los que nos aman. En lugar de molestarnos, porque eso es lo que dice la gente. Pero es que el hermano no sabe mis problemas. Pues si problemas todos tenemos. El hermano cree que, pues sí, y ahí viene la idea de que uno se pone sus metas, supone sus cuotas dentro del campo espiritual, pero choca cuando el que está al frente le dice, vamos hombre, mejore, congréguese un poco más, ore un poco más. ¿Qué es lo que hacemos en esta iglesia? Siempre
ese ha sido el tema en este lugar. El tema ha sido: santifíquese, deje, arregle su vida, ya no ande fornicando. Ese es el tema. Muchos han reaccionado a esa palabra, que es dura, pero es medicinal. Han reaccionado: no ande adulterando, no ande mintiendo, santifíquese, vamos adelante. Eso no es otra cosa, hermanos, sino que alguien quiere el bienestar espiritual para nosotros. ¿Quién quiere hijos enclenques como hijos de la vida física? Todos queremos hijos sanos, todos queremos hijos, hermanos, dinámicos, todos queremos. Así es en la vida espiritual. No queremos los pastores responsables, no queremos hijos enclenques espiritualmente, no queremos hijos estancados espiritualmente. Queremos hijos que vayan hacia adelante, que crezcan espiritualmente. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué significa eso? Eso no lo agarre al revés, como era el caso de los corintios. Los corintios lo agarraban al revés y chocaban con Pablo. Peor cuando les decía: ustedes son carnales. Y mire lo que me dijo el pastor: dice, ¿que acaso él me conoce mi corazón? Y la gente se molesta, y aún estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de allá del mundo. Dice: ¿cómo se atreve a decir? Pablo lo hacía, pero en la base de un padre hacia los hijos, para que los hijos se alinearan, crecieran, avanzaran. Damos un amén. No lo agarremos entonces, hermanos, al contrario. Veamos, qué bueno. Y yo me pongo a pensar, hermanos, que bueno, eso es lo que dejó el Señor establecido allá en la carta a los Efesios, en su capítulo 6, 11, creo por ahí, habla de que el Señor dejó a los apóstoles, dejó a los evangelistas, dejó a los maestros, a los pastores y a los profetas, es decir, 5 ministerios, para que, dice el verso 12 de ese capítulo, dice: para que edifiquen la iglesia, para edificación de la iglesia. ¿Qué significa? ¿Qué entendemos nosotros por edificación? Edificación significa, hermanos, una construcción, diríamos, de una casa. Viene el primer ladrillo, viene el segundo ladrillo, viene el tercer ladrillo, hasta que se forma una pared. Eso es el concepto de edificación. Entonces Dios ha dejado los ministerios para edificación de la iglesia. De un amén, la iglesia del Señor. Para edificación de la iglesia. Qué bueno que hayan personas que le toman la palabra al Señor y se esmeran en el amor de Dios para edificar la iglesia. Qué triste es cuando le dice el pastor a los hermanos de la iglesia: fíjese, hermanito Rafael, que mi hermano Rafael es mi amigo, por eso lo tomo aquí, no me vaya a correr, hermano. Pero le dice: hermano Rafael, yo le digo, fíjese que a usted, mire, hermanito, fíjese que de lejos se le ven los ángeles que andan por sobre la cabeza suya. De lejos se le ve una gran aureola, hermano. Y eso es mentira. Son lisonjas muchas veces para lisonjear al hermano. Pero el hermano, aunque es un cristiano, él necesita que alguien lo empuje y que alguien le diga que tiene que seguir santificándose
y que tiene que seguir congregándose y que tiene que seguir leyendo y que tiene que seguir sirviendo. El hermano, creo que es anfitrión, tiene que seguir sirviendo. Eso es empujar. A veces cae mal, pero ese es el mejor mensaje. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese es el mejor mensaje. ¿Por qué? Porque no nos están lisonjeando. Por eso le digo, qué triste es tener un lisonjero. Solo porque, bueno, allá viene la hermanita y esa es la que trae mejor ofrenda, esa la voy a lisonjear. Qué triste estar siendo pastoreado por un lisonjero, que lo que está buscando son no las ovejas, sino la lana de las ovejas. Qué triste, pero Pablo no era ese. Pablo estaba interesado en las almas, en el crecimiento espiritual. Que se oiga un amén. Pablo estaba interesado. Regálele ofrenda de palmas entonces al Señor. Así que cuando a usted el pastor le ponga una cara así dura, no la vea fatal, véala positivo. No la vea como qué pastor más enojado. No, vea, ese hombre me ama porque quiere el bien para mí. Véalo de esa manera. Mire, ese siempre que llego me tira. Aquí no se trata de tirar, aquí se trata de edificar. Pablo no era que era tirador. Pablo estaba interesado en el crecimiento de la iglesia de Corinto. Él estaba siempre poniendo el dedo en el renglón y les decía: ustedes deben de sacar o disciplinar a ese incestuoso que está ahí. Ustedes deben de hacerlo. Ustedes deben de dejar de ser peleoneros, de ser divisionistas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas. Ustedes deben de serlo. ¿Por qué les dice eso? Que los amaba. Por eso decíamos a manera del tema, amor por la iglesia. Ese es el que ama a la iglesia, no es el que le está tirando piropos. Porque eso es lo que la gente siempre quiere ahora en las iglesias. Por ejemplo, hay lugares donde los que ya son profesionales les gusta que ya no les mencionen el nombre. Que les diga ingeniero, hermano ingeniero. Lisonjear. Yo no digo que no lo sean, pero es mejor apartar los aspectos seculares y centralizarnos en lo espiritual. Entonces, aquí, en el caso de Pablo, lo que estamos viendo es un hombre que les está diciendo: admítannos, a nadie hemos agraviado. Es decir, yo no he venido a abusar de ustedes, dicho de otra manera. A nadie hemos corrompido. Al contrario, a nadie hemos engañado. Y esta otra versión dice: a nadie hemos explotado. Lo que yo he hecho es dar mi fuerza, mi vida, para que ustedes cambien, para que ustedes crezcan. Qué importante. Así que, hermanos, cuando nosotros veamos esto, agradezcamos a Dios. Por ejemplo, el caso de Pablo, yo me pongo a pensar, ¿quién? Claro, él tenía su comunión con Dios y era un hombre que vivía en esa comunión, porque quiera o no quiera, no se puede vivir sin un guía espiritual. Siempre necesita la persona la oveja, porque las personas, nos comparó a la iglesia el Señor como ovejas, como ovejitas. ¿Cuál es el trasfondo de una oveja? Si usted estudia qué es o cómo es el comportamiento de una oveja, en primer lugar, la oveja es torpe, así,
torpe, esa es la palabra, es tonta. Y es torpe porque tiene un cerebro, dicen que lo más grande es lo de un grano de maíz. Por eso es que es tontita, por eso es que es torpe. La oveja, hermanos, le digo porque yo sé un poco de esto. La oveja, ella agarra corriendo acá, por esa parte allá, y ella se mata porque ella no mide ese barranco, cae en el barranco, ella no se detiene, ella no tiene instinto. La oveja la agarra el lobo y no pega ni un pujido. Se la come el lobo detrás de esa pared y el pastor de esas ovejas no se da cuenta porque ella a lo más lo que hacen es patalear, pero no berrear como el cabro. Entonces por eso es que nadie puede prescindir de no ser guiado por un guía espiritual. Damos un amén. Nadie puede decir yo no necesito. Los corintios necesitaban. Y qué, hermanos, qué bendición que tenían a un hombre, a un apóstol que los había engendrado a Cristo. Y no solo los había engendrado, sino que ahora los estaba edificando. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Yo pienso que lo que tendrían que hacer los corintios era agradecer más bien y no estar en contra del apóstol. El que tiene amor por la iglesia, fíjese bien, hermanos, soporta los agravios que le hacen a los que él ama. ¿Qué es lo que habían hecho los corintios con Pablo? Lo habían tratado malísimo. Mire cómo son las cosas dentro de la vida espiritual. Mire cómo son las actitudes de la vida espiritual. En lugar de valorar, en lugar de apreciar, en lugar de ser consecuentes con alguien que les amaba y que lo que estaba buscando era el bienestar espiritual para ellos, ellos lo trataban mal. Siempre iban en contra de Pablo. Siempre, y lo trataban mal por el tipo de cartas. La primera carta es fuerte. Les decía carnales, les decía incestuosos, les decía lo malo que estaban desarrollando la cena del Señor. Les incriminaba que no deberían de ir a los jueces paganos para resolver sus problemas. Les recriminaba, hermanos, el apego a los falsos maestros. Es decir, era un padre poniendo, vuelvo a decir, el dedo en el renglón. Pero ellos, en lugar de corresponder a este hombre que quería el bien espiritual para ellos, para que tuvieran un crecimiento, ellos, en lugar de ser recíprocos, en lugar de reaccionar, hermanos, ellos lo trataron mal. Pero vamos a ver, porque el amor siempre es necesario probarlo. Como dije hace un momento, es fácil abrir la boca y decir yo le amo, hermano. A mí me han dicho miles de veces personas que me aman. Y a usted también le han dicho. Pero en el fondo no es cierto. En este caso, vamos a ver, cuando el apóstol está diciendo en este versículo número 3, vamos a verlo hasta el 6, dice, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que dice que estáis, ¿a dónde? Que estáis, léalo conmigo, agarre su Biblia. Lo leemos, el verso 3. No lo digo para condenaros,
Dicho de otra manera, mire, todo esto que les he dicho, admítanme, a nadie he agraviado, a nadie he engañado, a nadie he explotado. Y luego diría, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis, ¿a dónde? En mi corazón, para morir y para vivir juntamente. Ahora le dice, muchas franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto a vosotros, y que lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, en este caso, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y dentro temores. Esto lo que está diciendo es que aun cuando los hermanos de esta iglesia no correspondieron como debieron haber correspondido a Pablo, él, hermanos, en estos versículos, usted lo puede leer, está diciendo en estos versículos que él los ama, que él están dentro de su corazón, que para vivir o para morir están dentro de su corazón. Lo voy a leer. No digo esto para condenarlos, ni les he dicho que tienen un lugar tan amplio en nuestro corazón, que con ustedes viviremos y moriremos. Les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes. Estoy muy animado en medio de todas las tribulaciones. Se desbordan y me desbordo en alegría. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas las partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Lo que está diciendo acá el apóstol con este pasaje, está expresando que él, aun cuando lo han tratado mal, él no tiene rencores. Él lo sigue amando de una manera incondicional. Eso es precisamente lo que hacen los padres. El padre biológico, el padre natural, con algunas excepciones, siempre, hermanos, aun cuando no reciba el afecto, la reciprocidad, el valor que se merece un padre por todos los esfuerzos que hace por un hijo o los padres, aun cuando ellos no nos reciben esa reciprocidad, ¿cuál es la actitud de un padre? La actitud de un padre es que, hermanos, siempre sigue amando, aun cuando sea aquel hijo, hermanos, alguien que no corresponda. Hay esa naturaleza en la vida de las personas siempre. Y ese es en el campo puramente natural. Pero en el campo espiritual, en este campo espiritual, hermanos, es siempre bastante difícil esta reciprocidad. Porque, por ejemplo, siempre, por otro lado, cuando en ese campo general las personas, cuando le hacemos bien a una persona y esa persona no corresponde de la misma manera, lo que hacemos, hermanos, es vengarnos. Lo que hacemos es denigrarlo. Pero Pablo no está haciendo eso. Pablo les está expresando a los corintios que no le han querido abrir el corazón a él. Más bien se lo han abierto a los falsos. Y Pablo lo que les está diciendo acá: yo los amo. Están
en mi corazón. Están, no digo para qué, para condenaros, pues ya lo he dicho antes, que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Qué precioso es escuchar a alguien que, aunque no haya sido correspondido, hermano, ellos siguen siempre amando. Pero eso es lo que identifica al que tiene amor por la iglesia. Es el único que soporta el agravio de aquellos que debieron haber correspondido diferente. Ese es el único. Y eso es una bendición, porque decir amar cuando nos traten bien, eso pues no tiene nada que ver con el amar. Amar es cuando aún, hermanos, nos tratan mal, como trataron los corintios a su apóstol. Y el apóstol le sigue diciendo: aquí están en mi corazón. Aquí están en mi corazón. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa eso? Yo diría que eso certifica una verdadera conversión de alguien. Porque nosotros siempre nos rasgamos las vestiduras diciendo que somos creyentes, y no hay que ponerlo en tela de duda, ¿verdad? Nosotros siempre nos rasgamos las vestiduras, siempre alardeamos: somos creyentes, le pertenecemos a Dios, hemos tenido una nueva vida y una experiencia nueva. Pero cuando las cosas no son como, o no vienen como nosotros las esperamos, es decir, cuando no nos corresponde, ¿cuál es la actitud de muchos? La actitud es el odio, la venganza. Este es un desagradecido, este no merece mi amistad, porque yo todo lo que he hecho por él no merece mi amistad. A la verdad, más bien lo denigra, porque no ha recibido lo que él esperaba. Pero eso, lo que está diciendo es en alguna parte o de alguna manera que no hemos nacido de nuevo. Es que el que es nacido, aquí vemos al apóstol Pablo, no podemos dudar, él tuvo su encuentro con Cristo camino a Damasco, pero los hechos demuestran ese encuentro. ¿Y de qué manera demuestran ese encuentro? Cuando, hermanos, él ha sido el padre para los corintios, pero los corintios han sido groseros. Los corintios han sido mal hablados. Los corintios han abrazado más a los falsos maestros que a su apóstol. ¿Qué es lo que tendría que hacer el apóstol? Vengarse de ellos. Pero aquí el apóstol les está diciendo: yo no lo digo por asustarlos ni por nada. Ustedes están en mi corazón. Ustedes están en mi corazón. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que es un convertido. ¿Qué le han hecho ahí los vecinos ahí en su casa? Estamos hablando de cristianos. ¿De qué manera no le han correspondido aquellos a quien usted le ha hecho bien? ¿De qué manera usted ha correspondido? ¿De qué manera usted ha actuado? Por lo general actuamos: no, yo con ese fulano, no, con ese cristiano, no, yo mejor me voy de esta iglesia y me voy para otra porque no lo puedo ver. Y así anda la gente para arriba y para abajo, mire, porque no puede ver a aquel, porque no puede ver al otro, porque no puede perdonar lo que éste le hizo.
porque por una u otra razón ellos siempre se están moviendo. Pero entonces, ¿en qué estamos? Entonces, ¿cuál es el cristianismo? Amén. Entonces, ¿cuál es el cristianismo? Entonces, lo que luego nosotros hacemos es vengarnos. Pero Pablo nos está dando cátedra. Pablo nos está diciendo de qué manera es la vida espiritual. Aunque ustedes no me han correspondido. ¿Qué les había llevado Pablo a los corintios? ¿Acaso ustedes, le dijo Pablo, no eran nada de lo bueno, de lo peor del mundo? ¿Qué es lo que les había llevado Pablo a los que en este caso eran ahora la iglesia de Corinto? La vida. La vida los había sacado a través del evangelio de las tinieblas a la luz. Les había sacado del sepulcro a la vida. Les había dado la vida eterna por medio de Cristo. Pero ¿cuál es el pago que le han dado los creyentes de la iglesia de Corinto? Lo han tratado mal. Él debió haberse vengado, haber dicho: estos no agradecen y me voy, y hay que vean qué hagan. Pero no hace eso. El creyente se conoce por sus frutos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El creyente se conoce por sus frutos. No son por palabras. Aquí están en mi corazón, les digo. Le hago una pregunta, hermano. De aquí, de allá, hasta acá. ¿A cuántos odia usted porque le han tratado mal? Pregúntese. No la piquemos de santos ahorita. No la piquemos de puritanos. Pregúntese. ¿A cuántos usted no puede, hasta se ha cambiado de culto, porque no puede ver al otro? ¿A cuántos usted, y usted, hermanito, voltéeme a ver para acá, no vaya para otro lado, para acá? ¿Y usted a cuántos usted odia? Y si no los odia, no los quiere ni ver por lo que le han hecho. ¿Qué significa eso? Que está entredicho nuestro cristianismo. Porque aquí uno a quien han tratado mal le dice: ustedes están en mi corazón. Regálele ofrenda de palmas a nuestro Dios. Damos un amén, hermanos. Pero claro que el que persevera amando la obra, hermanos, siempre al final recogerá frutos. Con esto finalizo. El que persevera amando la obra, al final recibirá frutos. ¿Qué es? Mire qué lindo esto. En el verso 6. Oiga esto, verso 6, váyase a la Biblia. Pero Dios, ¿qué dice? Que consuela a los humildes. ¿Qué dice? Verso 6 del 7. Leámoslo todo. Pero Dios, que consuela a los humildes, ¿qué dice? Nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino que también con la consolación. ¿Con que qué? Con que habían consolado. En cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, oiga, por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Entendió? Dicho de otra manera, que el que persevera amando aún sin ser amado, al final recibirá frutos. Al final, regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Al final, ¿en qué se basa esto? En que, hermanos, aún estos corintios, siendo, como he venido hablando, que eran ingratos, groseros,
le creían las mentiras a los falsos maestros cuando los falsos maestros decían: Pablo no es apóstol, ese no es, y ellos le creían a los falsos. ¿Cómo se podría sentir? ¿Cómo se puede sentir el padre cuando el hijo le dice: vos no sos mi tata? ¿Verdad? Algo así. ¿Cómo se podía sentir? ¿Cómo no tendría que tomar venganza el apóstol Pablo? Pero es más, ni se preocupaban. Ellos le daban comida y le daban ofrendas a los falsos, pero a Pablo no. Es decir, lo despreciaron. Pero el amor, dice Corintios 13, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo aguanta. Damos un amén. Y vale la pena, hermanos, perseverar amando a los que no nos corresponden, porque lo que vemos en este versículo es que viene la respuesta de Dios. Lo voy a leer en esta otra versión. Está diciendo, oiga bien, pero Dios que consuela. Dicho de otra manera, aquí está diciendo Pablo: Dios me consoló, aunque ustedes no correspondieron en su momento, Dios al final nos trae el consuelo. Y está diciendo, pero Dios que consuela a los abatidos nos consoló con la llegada de Tito. ¿Y por qué es este? Póngale atención a esto. Y no solo con su llegada, es decir, él había mandado a Tito un tiempo atrás, luego que mandó la primera carta, para ver cómo habían reaccionado con esa carta tan dura. Pero ahora él está esperando a Tito y por fin viene Tito. Y Tito le trae buenas noticias. Eso es lo que está diciendo el verso 6. Pero Dios que consuela a los abatidos nos consoló con la llegada de Tito. Quiere decir que Tito ahora trae respuestas de lo que Pablo quería saber. Y dice, y no solo con su llegada, es decir, ver a su discípulo Pablo se gozó, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Dicho de otra manera, ustedes, dice Tito, que lo han recibido bien, que lo han consolado. Mire cómo va cambiando las cosas. Por eso es que hay que perseverar. Hay que perseverar, hay que perseverar en esa reunión, hay que perseverar, hay que seguir, hay que perseverar con ese hermano. Cuando aún te tire golpes, cuando aún te tire habladas, hay que perseverar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay que perseverar, hay que hacerlo. Porque aquí está diciendo, hermanos, pues él también nos habló, dice, fíjese qué tremendo a la llegada, sino que también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, mire, de la profunda tristeza, y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí. Vaya, hubo resultado. Ahora le está diciendo, Tito me trae un gran consuelo, que ahora ustedes se entristecen por mí, diríamos parafraseando, por lo mal que ustedes me trataron. Pero me gozo más cuando me dicen que quieren verme. ¿Se da cuenta? Que en la vida cristiana no hay que bajar el paso, no hay que dejar de persistir. No hay que dejar, hermanos, de insistir, de amar aún al que no nos ama, de coadyuvar, de empujar, de bendecir, porque siempre al final vamos a tener fruto. Es que la vida cristiana no es, hermanos, 1 más 1 son 2. La vida cristiana es un estilo de vida. La vida cristiana, dice Pablo, son nuevas cada mañana sus misericordias. Damos un amén. Dice Pablo que la vida cristiana, hermanos, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Creamos, sigamos sembrando, sigamos insistiendo, sigamos invitando, sigamos tocando, porque en la perseverancia
el amor en esa perseverancia de aquellos que aún no han correspondido, al final vamos a tener resultado. Eso es lo que vemos acá. Pablo se alegró tanto y sin duda dijo Pablo, al fin. Este es un aprendizaje. Por ejemplo, si tu esposa, si tu esposo, si tu consiervo no te corresponde, en este último detalle lo que vemos es que hay que seguir perseverando en amar a esas personas. Hay que seguir amándolos, confiando en Dios, porque siempre, al final, toda esa perseverancia en ese contexto de amor va a haber fruto. Hay personas que se desesperan. Hay personas que dicen, no, ya este matrimonio ya no, ya es irrescatable. Perseverar. No, y a mis hijos es imposible. Perseverar. No, que mis padres ya no cambian. Perseverar. No, que el diácono, la diaconisa ya no cambia. Perseverar. No, que el otro ya no cambia. Perseverar. Porque cuando perseveramos amando a los que no han correspondido, al final tendremos frutos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Eso es lo que vemos acá. Y es lo menos que por lo general hacemos. Luego tiramos la toalla. Luego decimos, no, dice, esto no se compone. Si Pablo hubiera actuado de esa manera, Pablo no hubiese logrado los frutos al final. Porque cuando llega Tito se le abrió el corazón y le dijo, mira, contame, ¿cuál fue la reacción que tuvieron con la carta? Y le dice, mira, se entristecieron. La carta les cayó dura, pero los hizo reaccionar. Ahora ellos están adoloridos por ti. Y te cuento, no solo eso, te quieren ver. Los que no lo habían apreciado, los que no lo habían valorado, ahora lo quieren ver. Ahora se duelen por lo que le había hecho. Perseveremos. No tire la toalla, ni esté esperando que le correspondan. En la perseverancia vamos a tener el resultado. Eso es lo que vemos acá. Se lo recapitulo. Lo que muestra el amor por la iglesia es cuando solo buscamos su bienestar. Es alguien que nos ama. 2, el que tiene amor es el único que soporta el agravio de los que ha bendecido. Solo el que tiene amor, el amor de Cristo, es el único que solo puja y no busca venganza. 3, el que persevera amando la obra en su momento tendrá fruto. Hay que hacerlo, hay que aplicarlo. Cierre sus ojos.